que darle el tiempo a otra dama, a Dayana, que tiene la palabra del Señor. Daya, por favor, adelante. Sabemos que Dios ha hablado a tu corazón primero para luego hablar al nuestro y que pongas todo lo que Dios te dio. Entonces, oremos un minuto por Dayana. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos por otra dama que con poder, con palabra tuya, nos ha de ministrar en esta hora. Dios, abrimos nuestro corazón y nuestra mente, porque sé que tú nos has de hablar, que tú has de hablar a nuestras vidas. Estamos dispuestos a recibir. Unge a Dayana, unge su corazón, su mente, sus labios para vertir todo lo que has puesto en su vida. En el nombre de Jesús, estamos con oídos receptivos, con mentes receptivas para escucharte. Queremos oír tu voz, háblanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante, Dayana, queremos escucharte. Dale. Amén. Buenos días nuevamente. Gracias, Pastor Daniel, por esa oración. Nunca sobra y siempre traen paz. Bueno, y como paz, necesitamos nosotros mucha paz para poder seguir entendiendo y poder seguir viviendo esto del avivamiento. Quiero comentarles que hace mucho tiempo, hace, no sé, quizás 12 años, 11 años, un día orando al Señor por avivamiento, el Señor me confrontaba y me preguntaba, ¿para qué quieres avivamiento? Y me puse a orar, quedó esa pregunta ahí en mi cabeza, ¿verdad? Pasaron varias semanas y luego de un servicio de oración, el Señor me decía, no me has contestado todavía, pero yo sí te voy a decir, el avivamiento no es para que tú sirvas con gloria o seas muy famosa o seas muy conocida o estés en algún púlpito. El avivamiento es para que lleven mi palabra. Y me decía, lleven en plural. Ahí hablaba del plural. Lleven mi palabra a todo lugar. El avivamiento es para que la gente conozca de mí, para que la gente reciba salvación. El avivamiento no es para que te lo guardes. Y ahí volvía al singular. No es para que te quedes con eso. El avivamiento es para llevar a otros. Pasaron muchos años y cuando comienza todo este proceso de intimidad con Dios, con el pastor Justiniano y cada una de sus enseñanzas, veía yo que nos llevaba no solamente a una limpieza por dentro, que debía dar fruto por fuera, sino que debía llevarnos a que muchos otros conozcan del Señor. Y entonces el Señor traía en mi corazón, es que el avivamiento tiene que ir de adentro hacia afuera. Cuando estaba leyendo el material, y pensaba definitivamente, Señor, el avivamiento es como el embellecimiento que tanto buscamos, por lo menos las mujeres, y yo sé que muchísimos hombres, tiene que nacer de afuera, va más allá de una cirugía, va más allá de procesos estéticos, va más allá de cosas externas, de una buena ropa. Quizás todo eso suma, pero el avivamiento tiene que empezar por un corazón agradecido, tiene que empezar por un espíritu que busque el gozo y el espíritu que busque otras tantas cosas, que es parte de lo que vamos a ver el día de hoy y que de una u otra manera hemos estado viendo durante todo este tiempo, porque todo este tiempo gira en torno a la necesidad de que haya un avivamiento para que nosotros podamos entonces cumplir el propósito que el Señor tiene de manera individual para cada uno de nosotros, pero también con la humanidad. Vimos ayer el tema que tenía que ver con los huesos secos y el avivamiento y me impresionaba mucho, de verdad me tocó mucho, porque el poder entender que viene de una predisposición del corazón, habla de que necesito accionarme, de que necesito activarme en esto. No es algo que solamente dejo al Señor, aviva tú, haz tú, trae tú. Él lo hace y lo hace con nosotros y lo hace en nosotros y a través de nosotros. Pero necesita gente que tome las decisiones, necesita gente que se disponga. Y por eso dice, nos enseña, ¿verdad? Que tiene que nacer de un corazón que se ha resuelto a hacer lo que el Señor ha dicho y que entiende que necesita hacer. Por eso conseguimos esta porción que dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos. Habla
para mí un corazón dispuesto, un corazón que está rendido, está en posición hacia abajo de rendición, pero que las manos están en posición hacia arriba, hacia el cielo. Entonces, mi corazón está rendido en humillación, pero mis manos están buscando de lo alto. Y dice además, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y le echares de ti. Es decir, necesito un corazón dispuesto, unas manos que estén buscando su socorro, unas manos que entiendan que dependemos totalmente de Él, pero además un proceso continuo, diario, de sacar de nosotros lo que estorba y echarlo fuera. Cuando hablamos de echarlo, solamente ponerlo en un lugarcito para luego volver a tomarlo. No, implica tirarlo, botarlo, ¿verdad? Entonces dice la palabra, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. De manera que la rendición es lo que va a traer esa fortaleza al final que viene del Señor, pero que viene de un corazón que está siendo procesado. Por eso en el Salmo 57 el salmista dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Entonces vemos que un corazón dispuesto es aquel que quiere, que desea, primero, hacerlo todo bien. Sabemos que no se trata de nosotros, pues dice la palabra que es el que comenzó, ese que la inició en nosotros, es el que la va a perfeccionar, el que la va a culminar el día que nos presentemos ante el Señor. Pero de nuestra parte está el hacerlo todo bien, todo con excelencia, todo por las motivaciones correctas. Luego, hacer todo de manera correcta, de manera, como dice el Señor, como necesitamos hacerlo, no solamente para bendición nuestra, sino como quiere el Señor que sea hecha de manera correcta. Luego, hacerlo oportunamente. Vea que es tan interesante esto de hacerlo oportunamente, que estamos convencidos y así, ¿verdad? Se desprende de lo que dice el Señor, que hacer las cosas fuera del tiempo que el Señor nos está mandando, hacer las cosas fuera del lugar donde el Señor nos está pidiendo, eso es igual a desobediencia. Obediencia es hacerlo con la motivación correcta, del modo correcto y en el momento en que el Señor nos los está pidiendo. Y finalmente, el corazón dispuesto lleva implícito o debe llevar implícito una pasión, una intensidad en nuestro corazón. Ojo, no es intensidad de que soy muy intensa porque soy muy controladora, porque necesito tener todo aquí en orden, no. Una intensidad que nace de un apasionamiento, primero por el Señor, por buscar su presencia, por hacer lo que a Él le agrada, pero además, y hay que decirlo, lo que a Él le agrada y que trae bendición para mi vida. Entonces, si debemos hacerlo, aunque sea por interés, pues seamos interesados. ¿En qué? En hacer lo que el Señor quiere, en agradarle y en estar en sintonía con Él, que nuestro corazón busque cada día su rostro. El segundo requisito, luego de un corazón dispuesto, es que nosotros tengamos humildad y quebrantamiento de espíritu. Esto suena como que lo sabemos, suena como que, esto ya yo lo he visto tanto que ya qué pereza, ya estoy cansada de que me hablen de humildad y quebrantamiento, pero es tan necesario que lo necesitamos todos los días de nuestra vida. Y no solamente para presentarnos ante el Señor, que es importantísimo, esa actitud que nosotros tenemos ante Él cuando vamos pidiendo su dirección, cuando vamos buscando su presencia, sino que esto se debe reflejar en nuestro diario vivir. Dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. De manera que si nosotros necesitamos que el Señor renueve la vida nuestra, transforme esta vida, nos dé ese deseo, ese gozo, porque muchas veces el desgaste natural nos roba el gozo y cuando no tenemos el gozo, cuando estamos cansados, cuando estamos en agotamiento crónico, ese gozo se pierde, ese deseo de vivir también se pierde. El día se vuelve gris
y ya las cosas pierden un poco su sentido. Pues para podernos mantener en esa sintonía, en ese gozo, es necesario que nuestro corazón se mantenga en una actitud quebrantada. Un corazón quebrantado no es igual a estar triste. No necesariamente, no son sinónimos. Un corazón quebrantado es reconocer mi condición, pero que dependo totalmente de Él y entonces que Él trae gozo a mi vida. Ser humilde y quebrantado de espíritu es poder entrar en la presencia de Dios sin decisiones previas, sin planes previos, sin un rol previo, sin un protocolo, sin una guía, sin un guión previo. Es realmente buscarlo a Él por quien es Él, no por lo que nos pueda representar a nosotros. Es someternos a Él. Eso de ser hijos, qué hermoso, porque nos trae derechos, pero también nos trae obligaciones. Eso de ser siervo, qué lindo, porque él nunca nos va a negar nada, Él nunca nos va a ocultar nada, porque somos sus amigos, pero implica rendición total, que ya no vivo yo realmente, como dijo Pablo. Es someternos, es entregar todo, absolutamente todo y no quedarnos con nada. No es orar por seguir un protocolo. No es orar por estar en la plataforma porque alguien me está viendo, porque, uy, mira, ya me metieron en el rol. No, es buscarlo. Es una búsqueda constante. Por eso el camino del avivamiento debe comenzar, porque no hay otra manera. Aquí no hay atajos, aquí no hay fórmulas mágicas, aquí lo que hay es proceso y el proceso empieza con un espíritu quebrantado. Si usted todavía no ha experimentado lo que es un espíritu quebrantado, si yo no lo he experimentado por muchos años que tengamos haciendo o sirviendo al Señor, definitivamente tenemos que buscar un conocimiento pleno, hacer y decir como Job, no solamente de oídos, no solamente porque me lo enseñaron en el IBAT, no solamente porque necesito preparar una enseñanza para mi grupo o para mi congregación o lo que sea que yo esté dirigiendo, es que lo necesito para vivir. Los sacrificios de Dios, dice la palabra, son el espíritu quebrantado. Por eso, al corazón contrito y humillado, es ese corazón que Dios no desprecia, contrito y humillado, quebrantado. Todo va de la mano y dice la palabra que Dios lo enaltece, porque dice en Lucas 14, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El problema es que la humillación parece que no está en consonancia con una característica muy propio del pensamiento y el sentimiento y el razonamiento humano, que es el orgullo, es la soberbia, el creer siempre tener derecho y querer imponer nuestros derechos. ¿Por qué Dios enaltece el de espíritu quebrantado? La respuesta es sencilla. Pues lo primero que necesita, yo siempre lo voy a decir, no hablemos de un cristiano, hablemos de un hijo de Dios, hablemos de un siervo, de una persona dirigida por el Espíritu Santo que cree y sigue a Cristo. Es muy diferente. Quitemos ese cliché de que cristiano, soy cristiano. Cristiano se dice todo aquel que entra en sus dos pies a una iglesia o se monta en un carro con una figura de un pececito. No, el cristianismo va más allá de eso. Entonces, lo primero que necesita una persona que decide entregar su vida a Cristo, que es diferente, que decide caminar con Cristo, que es diferente a llamarse cristiano, es la fe en Dios. No solamente saber que Dios existe, todo el mundo sabe que Dios existe, incluso los que no creen en Dios o dicen no creer en Dios, afirman que de una u otra manera Dios es algo o es alguien. Para nosotros es creer en Él, en quién es Él, en su esencia, en sus características, en sus manifestaciones. Y solamente a partir de ese momento, entonces es que nace en nosotros ese deseo de obedecerle y poder someternos a Él. Cuando entendemos que no se trata de nosotros, sino que se trata de el Señor. Entonces, la vida cristiana es principalmente o debe ser principalmente dependencia total de Dios, someterse a Él. Curiosamente, de toda la creación que ha hecho el Señor, el ser humano es el único mamífero
que nace con un desarrollo, con una dependencia, la mayor dependencia. Necesitamos 9 meses en el vientre de nuestra madre para poder formarnos y nacer. Nuestra vida, nuestros primeros años de vida necesitan de unos cuantos años para poder caminar. Algunas personas hasta 2 años. Algún otro tiempo para caminar, otro para comer solo, para alimentarnos, para hacer funciones solos, ¿verdad? Para desarrollarnos y interrelacionarnos con otras personas. Y con facilidad, cuando vamos creciendo, se nos olvida que un día necesitamos de alguien que nos dio de comer, que nos dio de vestir. Y eso sucede con personas que vemos. Imagínense lo que pasa con Dios que no lo vemos. La dependencia de Él muchas veces ni siquiera está presente porque creemos falsamente, y este sistema del mundo nos ha hecho creer, que todo lo que tenemos depende de lo que ganamos, de lo que somos, cuánto sabemos, cuánto aprendemos. Si fuimos o no a la universidad, si tenemos o no una ocupación, si aprendimos o no un oficio. Entonces, todo lo que vemos creemos que se debe a lo que somos y hemos hecho nosotros, los seres humanos. Y se nos olvida que debemos una total dependencia de Dios. Y este sometimiento a Él implica, ojo, apunte si usted acostumbra a apuntar, negarse, renunciar y morir a uno mismo. Se parecen, dirían los chiquillos, se parecen igualitos, ¿verdad? Pero tienen algunas diferencias y uno debería llevar implícito el otro. Primero me niego. Cuando yo tomo la decisión de negarme, entonces comienzo a renunciar, no solamente a cosas, comienzo a renunciar a mí mismo, comienzo a renunciar a mis derechos, comienzo a renunciar incluso a mis sueños. Y no porque ellos sean malos, es que necesito que a partir de ese momento que tomo la decisión, el Señor me haga y me ayude a soñar los sueños de Él, que muchas veces van a coincidir con los nuestros, porque es el Señor quien pone esos sueños en nosotros. Él nos ha dado también un sentimiento, un ADN de eternidad, una semilla de grandeza, de trascendencia, pero no para lucirnos con nuestros dones y talentos, sino para servirle y rendirnos a Él eternamente. Dice el Salmo 90, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Para que haya una verdadera conversión, generalmente nuestra carne tiene que ser previamente quebrantada. Por eso no es casualidad que muchas veces cuando vemos los testimonios, ¿cómo llegó usted a los caminos del Señor? A eso nos precedió o una enfermedad, o una quiebra financiera, o una ruptura, tristemente, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Gloria a Dios cuando uno oye testimonios de que el Señor se reveló estando en la habitación solo o siendo muy niño. Me encantan esos testimonios, pero casi siempre esa dependencia necesita en nosotros ser quebrados, ser rotos. ¿Por qué? Porque cuando nuestra carne se siente más débil, cuando nuestra carne se siente más vulnerable, es cuando está ella preparada, está ella apta para poder obedecer, oír la voz de Dios y poder obedecerles y quitar entonces de nosotros ese sentimiento de autosuficiencia y orgullo que nace con el ser humano por esta naturaleza caída que tenemos. Y aquí me encanta cuando el pastor Justiniano siempre dice, nosotros nunca debemos salir del kindergarten espiritual. Ojo, tenemos que buscar la estatura del varón perfecto, pero sin olvidar que nosotros siempre vamos a ser las ovejas de Jesús. Siempre va a ser nuestro pastor, siempre nos va a estar enseñando. Y por eso es que Dios busca ovejas para su pradera. Somos ovejas de su prado, dice el Salmo, y no somos su cliente. Y es que definitivamente y tristemente se ha levantado una generación en nuestra iglesia de clientes, gente que solamente demanda. ¿Qué demanda? Demandamos tiempo, demandamos una palabrita, demandamos el aire acondicionado, demandamos que los baños estén perfectos, demandamos que la música, la adoración esté como a mí me gusta, demandamos que el mensaje sea el que yo estoy esperando, el que a mí me gusta, demandamos, y así como demandamos del Señor como una lista del supermercado, así le mandamos también de nuestros líderes en nuestras iglesias. Pero eso no es lo que busca el Señor. Y peor aún, o mejor aún, eso no es lo que nosotros necesitamos para poder tener una vida de avivamiento. El Señor necesita que seamos ovejas mansas,
no clientes orgullosos. El Señor necesita que seamos ovejas que nos dejemos guiar, no clientes que buscan consejos y elige qué le agrada y qué no le agrada. No es que aquella iglesia no me gusta porque es que son muy conservadores. No, y aquella es muy liberal. Y entonces siempre estamos buscando la iglesia a nuestra medida. El Señor busca, necesita ovejas dependientes de Dios, no dependientes ni siquiera de una plataforma, no dependientes de un pastor, no dependientes de una doctrina, de una prédica en YouTube, no dependientes de un libro o de alguien. Hay gente que dice, ay, es que no he oído a fulanito. Y yo digo, pero Dios mío, buscamos a los predicadores como el mundo busca las estrellas de la música, del cine, del teatro, no. Nuestra dependencia, nuestra búsqueda tiene que ser de Dios, por eso tiene que ser genuina. El cristiano cliente, a diferencia, busca ser independiente de Dios. ¿Por qué? Porque busca siempre hacer valer sus derechos, sus exigencias, sus necesidades. El Señor busca ovejas que obedezcan sus reglas sin cuestionar, sin murmurar. La murmuración definitivamente alarga los procesos que usted y yo tenemos que vivir. Por eso el pueblo de Israel, por su murmuración, por su queja, por no obedecer al Señor, se extendió en demasía el tiempo que ellos debieron en principio haber atravesado ese desierto hacia la tierra prometida. El cristiano cliente crea sus propias reglas. Y es que tenemos una capacidad, los seres humanos, para acomodarnos, para agarrar textos y hacer argumentos de nuestros pensamientos. Somos unos especialistas en eso. Pero el Señor quiere que nosotros obedezcamos. Por eso dice su palabra que obediencia quiere más que sacrificio. ¿Cuál es el problema espiritual del Hijo de Dios o el que debe ser hijo de Dios, pero que termina siendo un cliente? Es que su carácter está lleno de orgullo, así de duro, así de simple, así de sencillo. Cuando usted y yo nos conseguimos siendo clientes demandantes, estamos llenos de orgullo, de soberbia y autosuficiencia. Nadie ni nada nos queda bien. Si yo fuera pastor, haría esto. Si yo fuera ministro, si yo fuera el encargado de la plataforma, si yo fuera el encargado de la enseñanza, estamos como Absalón en la puerta buscando en qué se equivoca nuestro líder, en qué se equivoca nuestro pastor, en qué se equivoca Asambleas de Dios para ir y meter el cuchillo y ojalá meterlo bien adentro en la yugular y que duela. ¿Qué es el orgullo? Según el diccionario de la Real Academia Española, es arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia que suele llevar acompañado un sentimiento de superioridad. Y ojo, yo le voy a decir algo, no siempre es superioridad. Hoy día se ha demostrado que una persona orgullosa también puede estar escondiendo un sentimiento de inferioridad profundo y por eso su mecanismo de defensa es mostrarse como superior, como yo soy aquí, yo soy así porque así me hizo mi mamá, si era mi papá, si era mi abuelo y yo tengo que ser así. Ojo, esto puede ser un sentimiento de superioridad o de inferioridad y ninguno de los dos está bien delante de los ojos del Señor. Cuando una persona es orgullosa, siente placer, así, placer, le gusta estar por encima de los demás y a lo mejor no lo dice con palabras, pero lo dice con acciones, con su mirada, nunca se les queda bien, siempre, ay, qué lindo, pero siempre hay un pero. Usted quiere saber si alguien es orgulloso, haga una actividad en su iglesia y pregunte cómo está y vea si esto estuvo bien, pero cuando sale ese pero, realmente sale lo que hay en el corazón de nosotros, ese orgullo. Es una obsesión por el yo y la imagen, una vida, en resumen, centrada en uno mismo. Cuando uno tiene orgullo, uno está centrado en uno mismo. Yo puedo, yo soy, yo digo, yo vengo, yo hago, yo quiero, yo. Y nos volvemos un yo-yo que sube y baja y que nunca mantiene el equilibrio. El orgullo, por eso, nos hace injustos, abusadores, porque nos hace tercos, altivos, soberbios. Es insolente y trae arrogancia. Nos convierte en personas duras para pedir perdón y perdonar. Hay gente que no pide perdón, pero lleva unas flores.
Hay gente que no pide perdón, pero le lleva un heladito y cree que con eso es suficiente. Y gracias al Señor, si la otra persona tiene un corazón maduro, un corazón que no tiene orgullo y perdona aunque no se lo diga. Debemos aprender no solamente a acabar con el orgullo, sino a decirlo, declarar, perdóname, me equivoqué. Pedir perdón y perdonar es una de las demostraciones de que el orgullo está mermando en nosotros. Pedir perdón no es rebajarse. Pedir perdón es ser exaltado en su momento. ¿Por qué? Porque el Señor no desprecia al humilde. Y pedir perdón es un signo inequívoco de que usted está desarrollando la humildad. El Espíritu Santo está desarrollando la humildad en usted y en cada una de las personas que se dispone. Por eso, no creamos que pedir perdón perdemos autoridad o imagen. Yo creo que lo he compartido aquí. Yo le pido continuamente perdón a mis hijos, porque como madre me equivoco todos los días a cada rato. Y ellos entonces, como no hacen lo que yo les digo, tristemente, ellos hacen lo que yo hago, ellos pueden entonces reconocer cuando se equivocan. Somos humanos, somos vulnerables y así debe vernos la gente. El hecho de que usted sea pastor, usted sea ministro, vea, eso no es una áurea que lo reviste a usted de una perfección absoluta y total. Eso es falso. Usted y yo somos un producto inacabado. Y si quiere, repita conmigo, soy un producto inacabado, porque el que comenzó la buena obra en usted y en mí es quien la va a terminar. El orgullo hace que el éxito nos nuble la vista y saquemos conclusiones equivocadas. Cuando una persona es orgullosa y empieza a llegar gente a su iglesia, oh, mira cómo está la iglesia, oh, mira cuántos nos siguen en Facebook, mira cuántas personas han reproducido el podcast, cuántas personas están, y vive pendiente de los números y se olvida que lo más importante es el corazón, es la transformación, es la salvación y la sanidad de las personas que están llegando. ¿Por qué? Porque se nos pierde el enfoque, perdemos de vista y se nos olvida cuáles eran las motivaciones que teníamos cuando comenzamos a servir al Señor y le dijimos, Señor, aquí estoy, úsame. Y eso fue lo que le pasó a Amasías, quien por arrogancia buscó enfrentarse a Joás, el rey de Israel. Esta fue la respuesta de Joás cuando se enteró. Dijo, de hecho, has derrotado a los edomitas y el éxito te ha subido a la cabeza. El Señor nos ha dado victoria, ciertamente, y eso a veces hace, si uno no mantiene los pies pegados del suelo y el corazón, sobre todo, más que los pies hay que tener el corazón pegados del suelo en humillación. Ojo, no es que no tengamos valor, no. Justamente nuestro valor no nos da el Señor, pero nuestra actitud de corazón es de rodillas. Y fíjense lo que dice aquí la palabra. Está bien, jáctate si quieres, pero quédate en casa. ¿Para qué provocas una desgracia que significará tu perdición y la de Judá? Esto con más detalle lo pueden leer en Segunda de Reyes 14. ¿Qué pasó? Amasías no le hizo caso a Joás y sufrió una terrible derrota. Nuestro orgullo nos expone, nuestro orgullo nos hace quedar en evidencia, nuestro orgullo nos avergüenza y entonces el Señor nos tiene que recordar que Él exalta al humilde y rechaza al orgulloso. ¿Por qué? Porque el orgullo hace o impide más bien que nosotros enfrentemos la verdad. Y es la verdad la que nos hace libre. Cuando tenemos orgullo, nuestra tendencia es a encubrir lo que estamos haciendo, justificar nuestras acciones. Vea, para cada acción siempre va a haber una buena justificación en nuestra mente. Por eso el Señor nos advierte, no te fíes en tu propia opinión. Fíate de Jehová y hazlo además con todo tu corazón y ahí debe ir con toda tu mente y con todo lo que somos, porque solamente Él puede enderezar nuestras sendas. El orgullo va a distorsionar siempre nuestra visión, va a endurecer el corazón y oscurecer el entendimiento. A mí me impresiona cuando veo en la palabra, cuando Moisés antes de salir de Egipto, cómo el corazón de Faraón era endurecido y cómo el Señor no solamente permitió, sino que además hay 2 o 3 momentos donde dice que el Señor endureció. O sea, había tanto orgullo en el corazón de él que el Señor permitió que fuera en aumento esa dureza y su entendimiento fuera oscurecido porque definitivamente la gloria de Jehová iba a manifestarse, el poder del Señor iba a manifestarse aún en medio de esa situación de dureza.
y a pesar de esa situación de dureza. En nosotros, ¿qué más hace el orgullo? Evita que reconozcamos nuestros errores. Por eso se malogran las relaciones. Mire, hay un montón de ejemplos de gente que dejó de hablarse, hermanos, familia, padres, hijos, que ya no se relacionan, donde hay una brecha por odio, por amargura. Y hay gente que a veces ni recuerda cuál fue el inicio. ¿Y por qué? Porque definitivamente el inicio estaba en usted, en mí, estaba en un berrinche que hicimos, estaba en una mala comunicación, estaba en que no quisimos dar nuestro brazo a torcer. Es mejor tener paz que tener la razón. Por favor, dejemos de un lado eso, la vida es muy corta. 80 años que nos pueden parecer largos, es muy corta para no disfrutar lo que el Señor nos ha dado, para no disfrutar de su presencia, para no disfrutar de nuestros afectos. Personas como yo, que tenemos nuestros familiares lejos, no saben cuánto anhelamos poder tener a nuestros hermanos cerca, a nuestros padres, a nuestra madre, y poder disfrutar de su presencia, de todo lo que el Señor ha puesto para que usted y yo disfrutemos en esta vida. El orgullo socava la ética, socava la integridad. El orgullo nos hace capaz de hacer cualquier cosa y nos hace perder incluso la integridad. Y eso hace que el desempeño de nuestro liderazgo merme. Destruye, como habíamos dicho, esas relaciones que son muy preciadas. Arruina equipos. Si usted busca porque hay equipos que caen, va a conseguir que el origen está en situaciones que en el fondo esconden orgullo. En resumen, el orgullo siempre va a esconder nuestro verdadero estado y nos va a llevar al autoengaño. Por eso hay un adagio que dice, si mientes a tu conciencia, entonces tu conciencia te mentirá. Hacemos de pequeñas mentiras sumadas y continuas, hacemos grandes verdades. El peor orgullo y del que más hay que cuidarse es el del orgullo espiritual. ¿Por qué? Porque Él nos hace insensible. Él nos hace insensible a la voz de Dios. Él hace que nuestro corazón se vuelva de Dios y el Señor necesita entonces llevarnos al desierto una y otra vez para poder hablarnos a nuestro corazón, para que nuestro corazón sea enternecido con su palabra. Por Él te ves mejor espiritualmente hablando que los demás. Y siempre entra en nosotros ese espíritu de sospecha que todo lo duda y queremos que siempre lo podemos hacer bien. Nosotros en nuestra iglesia hace mucho tiempo tuvimos una dinámica y me encantó porque era con el pastor Rodolfo en ese momento y cuando le sugerí la idea, él estuvo muy anuente y me encantó porque imagínense, el pastor Rodolfo con toda su humildad, pero con toda la autoridad, con todos los cargos, con todo el conocimiento que él tiene, aceptó que hiciéramos esa dinámica que se llamaba Si yo fuera pastor, porque él decía, Daya, necesitamos conocer realmente qué hay en el corazón de las personas y no importa si pensamos que estamos siendo expuestos porque algo el pastor no esté haciendo bien. Tenemos que darle la oportunidad a las personas de que abran su corazón y digan y puedan revelar realmente qué hay que mejorar. Y vieron que fue muy interesante porque, claro, todos lo enfocamos desde el punto de vista constructivo, pero cuando no se hace constructivo, también podemos conseguir personas que dicen, si yo fuera el pastor, todo sería mejor. Si yo fuera el pastor, esto caminaría así, esto funcionaría. ¿Por qué? Porque en su corazón lo que hay es orgullo, o en nuestro corazón. Yo quisiera pedirle, si usted está ahí disponible, póngase la mano en el corazón y dígale, Señor, si en mí hay orgullo, por favor, sácalo. Trae humildad, necesito. ¿Por qué? Porque es la humildad lo que crea unidad. En cambio, el orgullo va a dividir siempre. Por eso es que el corazón orgulloso impide el avivamiento. Si usted todavía no ha experimentado un avivamiento personal, tiene que pedirle al Señor que le muestre qué es lo que está pasando. El avivamiento no va a llegar así como esa nube, ese fuego que se posó en aquel aposento alto, si primero nosotros no nace. Si primero en nosotros no muere, si primero en nosotros no hay la motivación correcta para ese avivamiento. Solo cuando el orgullo se va, con la ayuda del Espíritu Santo, es que va a entrar la humildad en usted y en mí. Se va a poder poner en práctica y se va a hacer entonces una actitud consciente en nosotros. Ella, la humildad, definitivamente es la puerta del avivamiento. Por eso la palabra dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos
es el reino de los cielos. Y aquí, véame, esto me confrontó tanto y yo sé, yo conozco la bienaventuranza, pero cuando lo vi a la luz de este enfoque, que si no tengo un espíritu pobre, y pobreza no es no tener plata en el bolsillo, pobreza es no tener orgullo, pobreza de espíritu, no tener orgullo. Entonces el reino de los cielos podemos alcanzarlo hoy. Qué responsabilidad, qué tremenda esto que nosotros tenemos que engendrar, entender, internalizar en nosotros y vivir. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es muy común oír eso de que manso, pero no menso. Vean, no importa si creen que somos mensos también. Y a lo mejor hay personas como a mí que la cara nos ayuda. No importa, lo importante es que piensa Dios de usted. Lo importante es que revela su carácter de usted. Lo importante es quiénes somos. No solamente cuando nos están viendo, en situaciones de presión, en situaciones difíciles, cuando la cosa está complicada. Esa es nuestra verdadera esencia. Y más allá de eso, ¿quiénes somos cuando nadie nos está viendo? Entre comillas, porque el Señor siempre nos está viendo. Aquí hay una aplicación práctica. Yo de verdad les recomiendo que tomemos un tiempo para hacerlo. No solamente ahorita la carrera del tiempo, ¿verdad? Que va contra nosotros, sino cuando usted esté solo y piense si su corazón realmente está dispuesto a hacer todo bien y con pasión para el Señor. Si lo hace de manera correcta, oportuna y sin procrastinar. Esto yo me sentí muy identificada porque a veces suelo estirar la arruga, como decimos en algunos países, y difiero las cosas porque, bueno, porque en el fondo no quiero dejar algunas malas prácticas. Tengo que hacerlo. ¿Alguna vez piense si usted ha entrado en la presencia de Dios con decisiones y planes ya preconcebidos para solamente buscar su aprobación, su sello y su bendición? Yo lo he hecho y debo reconocerlo que con frecuencia me veo tentada a llevarle, Señor, vea, póngale aquí el visto bueno, padre, porque necesito ya y apúrese, ¿verdad? Porque el tiempo apremia. No, ¿quiénes somos nosotros para decirle al Señor? Si dice la palabra que nuestros tiempos están en sus manos. Hemos orado solo por costumbre. Nos hemos metido a esta plataforma solo para que digan, uy, no se quedó dormida. Cada uno de nosotros lo sabe, ¿verdad? Y si así ha sido, no importa, todo nos puede haber pasado, pero pidámosle perdón al Señor por nuestra mala actitud cuando nos presentamos ante Él, por considerarlo una lista de deseos, una lista de mercados, casi que el genio de la botella, pues para muchos, ¿no? A Él debemos buscarlo por quien Él es, no por lo que hace. Cuando tomas decisiones, dependemos totalmente de Dios, obedecemos sus órdenes, nos sometemos a Él incluso cuando no nos gusta lo que nos dice o hacemos como Jonás. Hay que orar y preguntarle al Espíritu Santo si somos orgullosos y respondernos con sinceridad si somos arrogantes, altaneros, soberbios, vanidosos, si nos creemos superiores a los demás. Vean, nos ha pasado, a mí me ha pasado. Y si yo no les, y si les dijera que no me ha pasado, sería una gran mentirosa, que también lo he sido. Nos obsesiona el cuidado de nuestra imagen así al punto de que vivimos de ello. Consideramos que la vida se centra en nosotros, en nuestras necesidades, en lo que yo quiero hacer. Somos tercos, yo soy muy terca, lo reconozco y a veces mi esposo me ha dicho, es más fácil quitarme la cabeza que sacarme una idea y tengo que aprender, no debo ser autosuficiente, nos cuesta pedir perdón, nos cuesta perdonar, es difícil enfrentar la verdad sobre nosotros mismos, sí es difícil, sí se siente feo cuando alguien nos dice lo que no hacemos bien, claro que se siente feo y quien me diga que no tiene sangre de horchata. Claro que se siente feo, pero tenemos que madurar, tenemos que estar dispuestos a que esas nuevas generaciones de las que tanto hablamos nos diga, vea, esto no está bien, aunque usted tenga 200 años haciéndolo así, no está bien. Encubrimos aquello que nos desfavorece, sí lo hacemos. Es la tendencia del ser humano y eso hay que dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque nos endurece el corazón. Nos cuesta reconocer los errores, nos dificulta el sometimiento a los líderes espirituales. Uy, aquí cada quien haga su check, su relación y ponga sus barbas en remojo. Necesitamos orar para que el Señor quite todo orgullo espiritual y traiga sobre nosotros un espíritu de humillación y quebrantamiento. Finalmente, el tercer requisito para el avivamiento personal es reparar el altar. Nosotros, y nos han enseñado en esta plataforma, por religiosos, por cómodos,
Generalmente queremos tener un avivamiento sin reparar antes el altar. ¿Por qué? Porque reparar el altar requiere un accionar de mi parte, requiere reconocer, Señor, estoy rota, esto que estoy haciendo no sirve, esto es pura religiosidad, esto es pura teoría. Necesito que tú repares mi altar y hacerlo todo nuevo. David, vemos que cometió muchos pecados, sin embargo, cuando se arrepintió, lo hizo por las razones correctas, por las motivaciones correctas, porque él sabía y necesitaba restaurar su comunión con Dios. Para nosotros, reparar el altar es cada día restaurar nuestra comunión con el Padre. Por eso, él tenía un corazón conforme al de Dios, porque su arrepentimiento era genuino y fue eficaz. No se centró en su pecado, en qué malo fui. Claro que él sabía que era malo, pero lo que él más anhelaba era poder tener esa presencia, esa comunión. Por eso él dice que mejor es un día en su presencia que 1000 fuera de ellos, y que no se aparte su presencia de él. El rey Manasés cometió pecados mucho más graves, por eso el Señor lo castigó usando el ejército de Asiria. Y ellos entonces cautivaron, vemos en la palabra del rey, y lo llevaron a Babilonia sujeto con garfios y cadenas de bronce, ¿verdad? Sin embargo, dice la palabra, más luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios. Ve aquí, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificio de ofrenda de paz y alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Puede buscarlo en Segunda de Crónicas y leer con más detalles, ¿verdad? Porque apasiona ver lo que hizo Dios en un corazón que realmente se había arrepentido. Vemos también el caso de Elías. Antes de hacer un gran milagro, que cayera fuego y quemara la ofrenda, él tuvo que reparar el altar. Entonces Elías le dijo a la gente, acércanse. Y así lo hicieron. Como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Muchas veces no solamente son nuestras acciones, sino las acciones de otras lo que hace que ese altar, que esa comunión de Dios se quiebre. Y no importa quién la rompió, no importa quién la ofendió, no importa quién le hizo daño, no importa quién le abusó, no importa quién desconfió de usted, quién lo traicionó, nos corresponde a nosotros perdonar, dejarle eso al Señor y reparar el altar, que somos nosotros mismos, nuestro corazón, adorándole a Él. ¿Para qué? Para que pueda venir un avivamiento a nuestra vida, entonces sucedan milagros. Primero hay que reparar el altar. Y el altar no dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. Si usted y yo somos templo del Espíritu Santo, tenemos que ser reparados. Es necesario que la salvación vaya acompañada de sanidad. Qué importante, y muchos dirán, ay, qué pereza, ya viene esta con su sanidad y con su bálsamo. Sí, y no me voy a cansar de decirlo. Pablo habla siempre de sanidad porque habla de renovación de la mente, habla de renovación del entendimiento, habla de renovación, de dejar atrás cosas, y para eso es necesario tener sanidad, ser libre, quitarnos ataduras y entonces poder reparar el altar de Dios y poder entregarle a Él una adoración genuina que salga de un corazón sano. No podemos buscar al Señor si no estamos sanos, porque lo vamos a buscar por las motivaciones equivocadas. Mientras restauramos nuestra comunión con Cristo, Él se encarga de cuidar en nosotros y en usted el proceso de humillación que nosotros mismos a veces no sabemos cómo hacer. No debemos quedarnos solos en la primera etapa. La primera etapa, recuerden, nos han enseñado, es purificación, limpieza y libertad. Aquí hay que ponerle sanidad. Si no hay sanidad, no hay libertad. Luego pasamos por la segunda etapa que también nos han enseñado, renovación y avivamiento. Vean qué importante, purificación, limpieza, la sanidad, libertad, renovación y luego avivamiento. Y luego concluimos en una etapa de honra y bendición. Solo cuando entendemos estos procesos, entonces podemos orar al Señor. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros nos humillamos y confesamos todo, entonces podemos orar más, orar con anhelo, orar con pasión, orar con intensidad, como hablábamos hace un ratito, para poder ser llenos de la presencia de Él, más limpios, más santos, que haya menos de nosotros, que nuestra oración no esté centrada en nosotros y nuestras necesidades y nuestro dolor, y pobrecita yo, ¿verdad? ¿Y cómo sufro? No, ni en esa lucha con la vida constante, con la pecaminosidad o la carnalidad que tenemos, no. Se trata de buscarlo a Él y entronarlo, que nuestra oración, que nuestro espacio sea un trono donde lo entronamos a Él y Él es lo principal. Por eso nuestra oración debe estar centrada en Dios,
en nuestra comunión, en conocerlo, en recibirlo, en aceptarlo, en que Él venga y profundice lo que hay en nosotros. Más de Él y menos de nosotros. ¿Por qué? Porque el desafío es reparar cada día el altar de Dios en nuestra vida. ¿Cómo hacerlo? Pareciera difícil, pero no, es solamente atender lo que dice la palabra. Fíjense lo que dice aquí en Levítico 6. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña. El sacerdote somos usted y yo, ponemos en él leña en nuestro corazón cada día, cada mañana. Nos obligamos, haya frío, haya calor, haya tristeza, haya dolor de cabeza, haya enfermedad, haya muerte, haya lo que haya, cada día. Y entonces acomodamos holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Depende de nosotros que estamos presentando al Señor. ¿Qué olor está saliendo de la ofrenda? ¿Qué ofrenda estamos presentando? ¿Cómo hacemos para mantener ese fuego encendido? Sabemos que lo hace el Espíritu Santo, pero ¿qué le estamos trayendo nosotros al Señor cada día en nuestro corazón? Finalmente, esta aplicación práctica, cuando pecaste, ¿cuál fue la razón que te impulsó al arrepentimiento? Cuando yo vi esta pregunta, dije, Señor, ¿qué pregunta es esta? Si yo peco a cada rato, entonces necesito ver a cada rato qué es lo que realmente me está impulsando. Si un simple remordimiento o realmente hubo arrepentimiento en mi corazón. Pero ¿saben qué? Eso, desde que estudié el material, me está haciendo traer conciencia. A ver, ¿qué fue lo que me llevó? ¿Por qué me dejé llevar? ¿Hubo realmente en mí orgullo? Sí hubo. ¿Hubo realmente en mí falta de humildad? Sí hubo. Liberarte del pecado o el deseo de restaurar la comunión con Dios. Pues déjeme decirle que yo muchas veces lo que buscaba era quitar ese pecado, ¿verdad? Estar limpia, ¿verdad? Estar santa. No, es restaurar el altar, la comunión con Dios, el estar cerca de Él, que su mirada, vea, hay un pasaje donde el Señor dice, creo que es Isaías, que su mirada se volteó desde el pueblo por el pecado del pueblo. Y yo necesito, y yo sé que usted también, que la mirada de Dios esté sobre nosotros. Dice que su mirada está sobre los justos, pero nosotros no podemos ser justos sino justificados en Cristo Jesús. Entonces, como no puedo justificarme a mí misma, entonces Él tiene que justificarme. Yo tengo que venir ante Él para que haga ese proceso. Cuando estuvimos en angustia, nos humillamos delante del Señor. ¿Cómo respondió el Señor a nuestra oración? Dejamos el altar en ruinas, le pusimos ahí algo para que nadie lo viera y seguimos haciendo, trabajando y ministrando nuestra fuerza. ¿O realmente permitimos que la comunión con Cristo fuera lo que imperara? Si te humillaste y confesaste tus pecados, de verdad, somos llenos de Dios para ser limpios y santos. ¿En dónde está o en quién está centrada nuestra oración? Si el altar del Señor en nuestra vida no está en condiciones hora a hora, día a día. Y por eso el Señor dice que dejemos nuestro afán a cada día, porque cada día trae su propio afán. Necesitamos orar para que el Señor guíe a nosotros, que somos sus hijos, a reparar el altar con Cristo y enseñar a otros cómo repararlo. Amado Señor, gracias, Padre, gracias porque tú estás presto, Señor, porque tus brazos están abiertos, Señor, tus brazos de amor, y tú nos recibes como el Padre del Hijo pródigo, Señor, y nos limpias, Señor. Haces fiesta, Señor, cuando volvemos a ti, Padre. Tú cambias nuestros vestidos, Señor. Tú, Padre, cambias nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, pero ayúdanos a ser intencionales y venir cada día, Señor, buscando no lo que tienes para darnos, sino un conocimiento pleno de ti, Señor, un conocimiento íntimo más bien de ti, Señor. Gracias, Padre, y ayúdanos cada día a revisarnos, a evaluarnos, a corregirnos, a ser examinados por ti, Señor, y que cada día podamos restaurar en humillación, con agradecimiento y total dependencia, nuestros corazones, que son nuestro altar a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dayana, por esta tremenda palabra del Señor. Y Pastor Ricardo, le damos a la parte final. Oramos para que el Señor haga que esa palabra quede en nuestros corazones. Adelante, Pastor.